Buenos días, muy buenos días. Espero nuevamente que se escuche bien, que no tengamos problemas técnicos hoy, martes 18 de agosto. Nuevamente no voy a poder ver, probablemente no voy a poder ver sus comentarios. Voy a intentarlo ahora de otra manera, pero eh, que sepan que valoro mucho y aprecio los que saludan y los que están conectados. Vamos a seguir hoy con nuestro ciclo y hoy nos toca un tema muy entretenido. No creo que lo logremos terminar hoy, pero Besat Hashem, vamos a poder al menos avanzar, dar un paso certero, creo, en la dirección de definir un aspecto muy importante de nuestra expresión del judaísmo, eh, que es en qué consiste realmente la fe y la razón, y lo vamos a estudiar desde la perspectiva del alma, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que estábamos viendo la ingeniería del alma? Entonces, no solamente vamos a estudiarlo como concepto general, sino que lo vamos a estudiar a partir de las definiciones de Rav Dessler, y que él tiene una forma muy particular eh, que yo comparto. Ahí sí estoy viendo algunas personas que están saludando: Fanny, Gloria, Misuairi, tía Susi, qué lindo que estás conectada. Ok. La manera que Rav Dessler explica el tema de la fe, la emuná y la razón, de una forma bien especial, se basa en el musar, ¿okay? En el estudio de las cualidades personales. Eh, Sin embargo, como toda fuente judía, ocupa una estructura bastante lógica y racional para intentar abordar el tema. Eh, Así que espero que logremos definir al menos algunos conceptos hoy. Besat Hashem. Primero vamos a saludar a la gente que está permitiendo que estos ciclos se puedan hacer. Agradecemos la donación del día de estudio de hoy. En primer lugar, a Luis Gringras y familia por las brajot recibidas y en agradecimiento a la comunidad. Muchas gracias. Y también a Adela Ergas y familia, Leilun Ishmat de José Alberto Yacar Ventura, Zichronol y Brajá. Ok, aquí estamos entonces. Entonces, los que quieran ver esto en el libro por dentro, vamos a estar hablando en el libro en español, En búsqueda de la verdad, tomo 2, en la página 122. Y los que tienen el libro en hebreo, vamos a estar trabajando a partir de la página 170, de Michtam Eliyahu, que habla de Ha'emunah ve'Hayihud, eh, la emuná y la cercanía con Dios. El capítulo específico de lo que vamos a ver hoy es Emuná y Tzedek. Eh, Estoy usando a propósito las palabras en hebreo, las vamos a traducir, pero a lo largo del shiur de hoy las vamos a usar varias veces. Entonces, que me disculpen si no hago la traducción siempre, la voy a hacer ahora. Emuná se traduce en español como fe, a pesar de que no significa literalmente fe, y es lo que vamos a hacer en esta clase, definir qué es para el judaísmo la emuná y cómo se construye. Y tzedek significa justicia. La palabra tzedaká, que a veces se ocupa para referirse a la caridad. En el judaísmo, tzedaká y tzedek tienen el mismo origen, porque lo que estamos haciendo es haciendo justicia en el mundo. Yo estoy asociándome a Dios cuando soy generoso con el prójimo, me asocio a él y hago justicia. Eso es tzedek. Ahora, tzedek es un concepto bastante profundo en el judaísmo. Eh, Tiene que ver con el acceso que yo tengo a la verdad, ¿no es cierto? La verdadera justicia. De alguna manera uno puede pensar, es como la opinión de Dios frente a un tema. Eso es lo justo, lo verdaderamente justo, es lo que Dios quisiera hacer. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, el tzedek eh, es esta idea de la certeza que una persona puede alcanzar
cuando se conecta realmente con Dios y ve el mundo como si estuviera mirándolo con los ojos de Dios. ¿Ok? Eso es tzedek. Entonces tenemos emuná, que es fe, y tzedek, que es esta justicia. Ok, no justicia de los tribunales, ¿no es cierto? Justicia de mirar el mundo con los ojos de Dios. Entonces empieza así Rav Dessler, eh, empieza a explicar, lo primero es que la emuná, la fe en Dios, la fe como un concepto general, es uno de los pilares, así dice Maimónides también, este es uno de los pilares del judaísmo, la fe. Solo que la emuná no se traduce literalmente como la fe que comúnmente se ocupa en Occidente. Eh, la emuná tiene un origen un poco diferente. Y vamos a verlo ahora. Entonces dice Rav Dessler así, empieza explicando que en realidad la emuná, lo voy a leer un poquito en hebreo para que dice, está escrito en nuestros sabios que Shemuná Hainu Shemaamin Bemash Shelo Yasik Od Besichlo Mamash. Emuná se definiría como aquello que una persona no logra todavía al comprender 100% con su intelecto. Eso es lo que vamos a definir, esa es la definición simple de emuná. Lo que yo no puedo definir por mi segel, por mi intelecto, en forma absoluta. ¿Okay? Ojo que eso no significa, eso no implica que la emuná sea simplemente un disparo al aire. No, lo que dijo es que la emuná es lo que es la falta de certeza absoluta. Eso le llama emuná. No significa, por otro lado, el salto al vacío, ¿no es cierto? Entonces dice Rav Dessler, dice, vamos a hablar, en el judaísmo hablamos de dos tipos de emuná. La emuná en nuestros sabios y la emuná en Hashem. Está escrito que cuando Am Israel, cuando el pueblo judío cruzó el Yam Suf, cuando estaban saliendo de Egipto, cruzaron el mar, dice, Az Yashim Moshe Ben Israel. Entonces, ahí en ese minuto cantaron. Y está escrito, Vayaminu Be'Hashem Moshe Abdo, que el pueblo judío creyó, y Vayamin, y tuvo emuná en Hashem y en Moshe. La fe en el judaísmo es relevante en estos dos aspectos. Nosotros necesitamos trabajar nuestra fe en Dios, como en primer lugar, pero no es suficiente. Debemos saber que también tenemos que desarrollar la fe en nuestros sabios. Porque a pesar de que la Torah no está en el cielo, lo dijimos en un capítulo anterior de la ingeniería del alma, Loba Shamaim Hi, la Torah no está en el cielo, está en la tierra. O sea, Hashem nos entregó a nosotros las herramientas para poder conocerlo y alcanzarlo a Él. Es indudable que sin un apoyo en nuestros sabios, sin un apoyo en aquellas personas que están más adelante que yo y que tienen más estudio y tienen más conocimiento integral de las fuentes, sin eso a mí se me hace muy difícil vincularme con el judaísmo. No estamos diciendo con eso que tenemos que tener una fe ciega en nuestros sabios, no, todo lo contrario. Yo tengo el derecho y a veces incluso la obligación de ser un poquito incisivo a la hora de escuchar algo de mis maestros y yo tengo el derecho de preguntar, ¿y de dónde cómo sabemos eso? ¿De dónde aprendemos eso? Y mi maestro tiene la obligación de decirme, yo te voy a mostrar mis fuentes. Si él no me muestra las fuentes, simplemente por capricho, digamos, puede que las fuentes están escritas en un idioma que yo no puedo ni entender. Entonces, claro, mi maestro quizás me va a decir, me tienes que creer. Pero si están esas fuentes en un idioma que yo puedo entender, eh, mi maestro tiene de alguna manera la obligación, ¿ok?, de compartirme. Perdón, necesito cerrar algo aquí. Yo tengo entonces, ahora sí, yo tengo el derecho a preguntar cuál es la fuente y él me la tiene que compartir, me la tiene que enseñar. Pero yo necesito una dosis de fe en mis sabios, porque si no, para mí es imposible. Cuentan, por ejemplo, el Rambam y muchos sabios de la época de los Rishonim. eh, Ellos empezaron a escribir libros de halajá, libros de ley judía, y lo ordenaron. Y hay varias razones históricas por las cuales ellos lo hicieron. Es interesante, ellos decían así,
Originalmente, los sabios en la época del Talmud, en la época del Beit HaMikdash, estaban en un nivel de cercanía con Dios y de profundidad en las fuentes y en la tradición judía, que ellos, a partir del Talmud, a partir de los textos, ellos eran capaces de aprender cuál era realmente la tradición y qué es lo que había que hacer en todos los casos. Querían saber si esta situación se puede hacer así por la derecha o por la izquierda, prohibido, permitido, todo eso. Antiguamente ellos podían mirar las fuentes y lo resolvían solos. Sin embargo, con el pasar de las generaciones fuimos perdiendo el nivel. Y entonces ya en la época de los Rishonim, estamos hablando de entre el año 1000 y el 1500 de la era común. Okay, en esa época proliferaron muchos textos judíos que ordenaron la ley judía y le pusieron un formato que fuese fácilmente accesible para aquella persona que por ahí no tenía el tiempo y la profundidad para poder extraer la ley y extraer la costumbre y la tradición judía directamente de las fuentes. Entonces necesitaba del apoyo de los sabios. Y de ahí en adelante hemos tenido que siempre apoyarnos en nuestros sabios a la hora de poder nosotros comprender mejor las fuentes. Pero al final del día las fuentes están y los sabios siempre las citan. Entonces, hablamos de la emuná, emunat jajamim, la fuente, la fe en los sabios y la fe en Dios. Y dice Rav Dessler, dice, la emuná funciona de la misma manera en ambos casos. ¿En qué consiste la emuná? Atención aquí, dice Rav Dessler, la emuná es la conclusión a la que yo llego de que aquello que me están diciendo los sabios, aquello que está diciendo Dios, debe ser cierto, que eso debe ser cierto. En muchos casos es por la reducción al absurdo, es decir, por la conclusión que ellos llegan que el caso contrario, o sea, que no sea cierto lo que me están diciendo, no tiene ningún sentido. Mi lógica aplicada a lo que me han dicho, ya sea en forma directa o por la lógica del absurdo, o sea, viendo lo contrario, mi lógica me lleva a concluir que eso debe ser cierto, que eso debe ser cierto. Okay, entonces, la emuná es un resultado de un proceso de revisión de evidencia. La emuná no es la causa de mi despertar espiritual, así lo entiende el judaísmo. La emuná en muchos casos es el resultado, es una etapa posterior al proceso de búsqueda. Muchos nos incluimos en aquellos que iniciamos un proceso de búsqueda sin haber tenido necesariamente emuná. Yo no necesito emuná para acercarme al judaísmo. La emuná real solo se alcanza cuando yo conozco el judaísmo. Entonces no la puedo tener antes. Si la tengo que tener antes, entonces, ¿para qué quiero estudiar si ya la tengo? Pero no la puedo tener sin el estudio, sin el conocimiento, sin el análisis. Yo no puedo tener emuná. Así trae Rav Dessler. ¿Okay? Por lo tanto, la emuná es posterior a las ganas de buscar. Esto también funciona, lo dijimos cuando hablamos de la relación de pareja, del amor. Dijimos que el amor para el judaísmo era el resultado de la relación de pareja. El amor era el resultante de una relación en la que yo voy conociéndome más con mi pareja, voy intimando más, voy entregándome, voy explorando esa relación y eso es lo que genera el amor verdadero. La relación de pareja es el resultado de ese proceso. Entonces, ¿cómo me enamoro? Entonces, en el amor, nosotros dijimos que existen dos etapas. Hay un flechazo, hay un llamado inicial okay, que me motiva a empezar a recorrer un camino, pero eso no es el amor. Ese es un enamoramiento, esas son otras cosas. Y el amor verdadero es el resultado de esa relación. Y la emuná opera de la misma manera. Yo puedo tener elementos que me despiertan espiritualmente. Eh, hay veces que pasan cosas muy lindas en la vida y uno se empieza a despertar y uno se inspira. Eh, hay veces que esa inspiración, que ese despertar, es el fruto de cosas negativas que a uno le pasan y por el absurdo
yo llego a la conclusión de que acá tiene que haber algo más. Yo tengo que ser más que cuerpo, hablando del ingeniería del alma. Por el absurdo, me cuesta creer, ¿no es cierto? Más allá de que estemos vivos, las plantas también están vivas, pero a diferencia de la planta que opera en forma muy mecánica, yo entiendo que no soy una cuestión solo mecánica. O sea, yo estoy siendo capaz de elaborar ideas, de construir, de fabricar, de generar emoción. Todo eso que yo puedo tener no es algo solo propio de un ser vivo, es algo propio de un ser más allá de eso. Hay algo más allá que yo tengo adentro, incluso que me distingue de los animales. ¿Qué es eso? Ese proceso lógico, por el absurdo, a veces también a uno lo lleva a buscar. Pero la emuná finalmente va a ser el resultado de esa búsqueda y al haber contrastado y haber sometido evidencia, análisis a mi proceso emocional. Y acá entonces Radesser dice, si la emuná es el desarrollo analítico de cuestiones que emocionalmente se despiertan en mí, Radesser dice, de ahí aprendemos entonces que es tremendamente delicada la fe. La emuná es un arma de doble filo. La emuná es ese convencimiento al que yo llego en cosas que por ahí no tengo el 100% de evidencia. No es matemática para mí, y Radesser lo contrasta mucho con las matemáticas. Dice, la matemática 2 más 2 es 4. Como que ya nadie se lo cuestiona, 2 más 2 es 4. Es como, estoy seguro de eso. Radesser dice, eso justo, eso es la verdad revelada absoluta. Las matemáticas, digamos, no puedo entender así. La emuná no es eso, la emuná todavía me falta un poquito. Así lo dijimos al principio, la emuná es el convencimiento que tengo de cosas cuando el intelecto todavía no alcanza el 100%. Pero ese intelecto, o sea, la emuná entonces es la suma de evidencia con una componente emocional que me alineó favorablemente en esa dirección. Eh, entonces necesitamos saber de dónde proviene mi instinto, de dónde proviene ese sentido común. ¿Okay? Eh, los sabios nos dicen que existe el sentido común. Existe un concepto previo que uno tiene acerca de lo correcto. Eh, y lo tenemos. Pero insisto, ese sentido común es solo un impulso inicial que me lleva a la búsqueda, pero la emuná real, la fe correcta en el judaísmo, es el resultado de este análisis. Entonces Rav trae a Abraham Avinu y lo cita varias veces. Abraham Avinu fue, como decir, el primer monoteísta eh, que usó su monoteísmo eh, para tratar de difundirlo al resto del mundo. No fue el primero que creyó en un solo Dios. Sabemos que Noah, Noé y Matusalén, hubo muchos antes que creyeron en un solo Dios. Abraham, él, primero que nació de una casa idólatra, o sea, él descubrió el monoteísmo de forma natural, pero él entendió que tenía una responsabilidad con eso y fue al mundo a contárselo. Para el proceso natural de Abraham, hay varios midrashim, hay varias historias sobre cómo fue que Abraham se despertó en su fe, pero ciertamente que Abraham avanzó en su fe a partir de la lógica, a partir del uso de su razón. Entonces, Abraham se preguntó, una de las explicaciones, Abraham se preguntó de dónde vienen las plantas. Pues la planta viene de una semilla. Dijo, ¿y esa semilla de dónde viene? De una planta anterior. ¿Y esa planta anterior de dónde viene? De una semilla. Abraham dijo, por lógica. ¿Dónde empieza todo eso? ¿En qué momento nace la primera planta, la primera semilla? ¿De dónde nace eso? Y ahí entonces Abraham, por uso de la lógica, dijo, tiene que haber un origen. Eso es usar la lógica. No significa que necesariamente Abraham lo demostró matemáticamente, él usó la lógica. De la misma forma, una persona que observa el mundo debiera comprender los infinitos detalles que tiene la creación y que la hacen tan perfecta. Los infinitos detalles, cómo funciona el ojo humano,
la reproducción, la vida, la sociedad, los seres que están todos interrelacionados. Entonces dice, creer que eso se generó en forma espontánea sería como creer que todas las piezas de un reloj yo las puedo lanzar y el reloj se arma solo. Lógicamente, eso no es razonable. Esa fue la manera en que Abraham comenzó su trabajo de desarrollo de la emuná. Así empezó a creer en Dios. Y eventualmente, dice los sabios, así trae el Pasuk, Abraham a partir de la emuná llegó al tzedek, que era el tzedek. Tzedek, dijimos, es ese convencimiento absoluto. Abraham llegó hasta ese nivel de certeza, llegó al tzedek. Abraham llegó a concluir. Luego de seguir buscando, o sea, hay una etapa 1, hay algo que no te cuadra en el mundo. Ese es el impulso inicial que te lleva a buscar. Es una fe, eso es un despertar. Ese despertar me lleva a buscar y usar el análisis. Cuando yo avancé un poquito en esta búsqueda, yo puedo decir que tengo emuná. Usé mi análisis para concluir que lo más probable, lo más razonable, lo más lógico sería que Dios exista. Lo más lógico sería creer que mis sabios me están diciendo la verdad. Pero yo puedo seguir mi búsqueda. Y si sigo la búsqueda, voy a llegar a recibir el regalo de la revelación divina. Rav Dessler trae algo bien curioso. Dice una persona que, que ve cosas del mundo y concluye, usando incluso el método científico, concluye cosas. Toma 2 es 4, yo entiendo que si riega una plantita, la plantita crece. Esas cosas, que son cosas que él de alguna forma fue concluyendo de forma natural, esas cosas, dicen los sabios, son regalos divinos. Hashem te va dando acceso a esa información. Hashem te va revelando su mundo a ti. Y esa revelación a ti te va dando elementos que te ayudan en la búsqueda de él. Es como que te va dando pistas, como que el mundo fuera un juego de pistas, dicen los sabios. Y Hashem te va escondiendo pistas. Y una pista te lleva a la otra. Y y las pistas están ahí. Hashem te las pone, Hashem quiere, pero Hashem necesita que tú vayas jugando ese juego de la búsqueda de las pistas. Tú perfectamente puedes creer que la pista no está y abandonar. Y ese abandono está en ti, está en tus manos hacerlo. Hashem no te lo va a quitar. Pero Hashem te va dando las pistas para que tú lo vayas conociendo. Ahora, ese descubrimiento no fue mérito tuyo porque Hashem te fue poniendo las pistas. El mérito tuyo fue reconocer el valor que tenían esas pistas. Eso sí tiene una componente personal. Entonces la emuná es la mezcla de la evidencia de de todas estas pistas que el mundo me va mostrando, que Hashem me va revelando, con esa voluntad que yo tengo de ver que esas pistas me están llevando hacia algo más allá de mi existencia misma. Pero eso viene de un lado emocional que es tremendamente vulnerable. Y lo dijimos cuando hablamos del acceso a la verdad, Mavat Haemet, hablamos muchísimo en este mismo ciclo sobre la honestidad y vimos todas las cosas que alejan al hombre de la búsqueda auténtica de la verdad. Eh, mis deseos, mis temores, mi propia comodidad, mi búsqueda por satisfacer cuestiones materiales, todas esas cosas distorsionan mi capacidad honesta de buscar la verdad. Entonces, cuando yo logré depurar esas cosas y llegar a mi alma cristalina que está debajo de todo eso, o sea, hay sombras, hay ventanas, hay cristales que me están bloqueando el acceso honesto a ese motor divino que yo tengo adentro, que está alineado con lo que yo estoy viendo, pero está tremendamente contaminado por un montón de cuestiones externas, que yo tengo que ir trabajando mi vida y despejando. Entonces, el acceso a la emuná, toda la gente lo tiene, porque, dice los sabios así, una persona medianamente honesta que ocupa su lógica y su intelecto para mirar el mundo, mira afuera, debe concluir que hay algo más,
hay un propósito en la creación, hay un diseño, hay una lógica que va más allá de lo que el azar es capaz de justificar y explicar. Para eso no necesito gran honestidad, un mínimo, un poquito, y la disciplina de querer realmente explorar. Ahora, con eso llego a la emuna, pero para llegar al siguiente paso, ahí sí tengo que depurar mis cualidades personales para poder alcanzar ese nivel de convencimiento absoluto, para poder llegar realmente a la conclusión, no solamente porque debe ser cierto esto, sino que porque yo realmente llegué a la convicción de que esto es cierto, y a eso es a lo que los sabios dicen que tenemos que tratar de caminar, hacia ese nivel de certeza. Y certeza no solo respecto a las grandes verdades del mundo. La certeza es lo único que nos entrega paz. Hemos hablado un poquito acerca de una cuestión que los judíos trajimos al mundo, que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la reflexión que yo hago respecto a cosas que han ocurrido, ya sea que otros hicieron o que yo mismo hice. Y la conciencia es una de las herramientas más peligrosas para el hombre en su búsqueda por la felicidad. Porque cuando mi conciencia está confundida, cuando la conciencia me lleva a cuestionarme cosas que yo hice y por qué las hice, y me lleva a desafiar todas las decisiones que yo tomé. ¿Por qué me fui hacia la derecha si debía haberme ido a la izquierda? La falta de certeza, la falta de convencimiento es la que me lleva a dudar. Y esa duda es la que genera el cargo de conciencia, la mochila pesada, ¿no es cierto?, de haber obrado, haber hecho cosas que quizás eran mejorables. Entonces, cuando yo luché genuinamente por alcanzar esa certeza, entendiendo que soy un ser humano y tengo mis limitaciones, pero yo realmente busqué lo mejor y traté de ser honesto, que me costó porque soy un ser humano y soy frágil y tengo mis emociones, pero yo hice mi mayor esfuerzo. Entonces, eso es lo único que me puede entregar paz. Por eso estamos hablando aquí de la emuna. La emuna me entrega un poquito de paz. La aceptación de que existe un Dios, que la vida es más que lo que yo soy capaz de ver, y la aceptación de que existen sabios en la tierra que me ayudan y que yo me puedo apoyar en ellos, eso da una paz enorme interna. Y eso ayuda muchísimo. No es suficiente igual, porque todavía tengo una cuota de duda y todos tenemos una cuota de duda. El que no tenga duda es solo aquel que llegó al nivel de jajam, de gran tzadik de la generación. Son pocos los que logran no tener ninguna duda, son pocos, pero tengo que luchar por alcanzarla, porque solo eso me va a entregar paz, me va a permitir tomar decisiones y saber que me puedo equivocar, pero estoy tranquilo porque fui responsable en mi toma de decisiones. Entonces, la búsqueda de la emuná y del tzedek, de alcanzar la justicia, incluso que no la alcance, es la que me puede entregar la paz de haber sido responsable y haber hecho lo correcto y orar con simjá. Y entonces las cosas que me pasan, yo no me enojo porque entiendo que ayer me están mandando las cosas porque son las mejores para mí. Y no me enojo con lo que yo decidí, así lo que me equivoqué, incluso me equivoqué, no me enojo conmigo. ¿Por qué? Porque yo estaba en un camino de búsqueda de esa justicia absoluta, divina. Yo estaba en ese camino, yo estoy en eso. Me puedo equivocar, pero estoy en eso. Que sepamos que Hashem nos puso en este mundo, por sobre todas las cosas, para que lo encontremos a Él. Es verdad que está oculto, pero no se escondió de forma tal de que no seamos capaces de alcanzarlo. Podemos alcanzarlo. Necesitamos desarrollar dos cosas. En primer lugar, la emuná en Dios y la emuná en nuestro jajamim, en todos aquellos que han estado antes de mí y que honestamente han alcanzado niveles increíbles y me ayudan a clarificar estos conceptos. A mí no me crean, yo puedo estar equivocado, pregúntenme cuál es mi fuente. Y yo traje a Rav Dessler. A Rav Dessler tampoco le crean, pregúntenle cuál es su fuente. Y Rav Dessler cita muchísimas fuentes. Y tampoco hace falta que lo crean con fe ciega. Vayan y busquen las fuentes. Pero al final del día hay un poquito de emuná
que tengo que tener para poder vivir la vida con tranquilidad, con esa paz de haber hecho lo que yo responsablemente tenía que hacer. Que Hashem nos dé la brajá de tener emuná, de tener fe en Dios, pero no fe ciega, fe basada en evidencia, y ojalá alcanzar esa certeza y nos dé la paz de poder vivir con esta sensación de que estoy siendo honesto y estoy buscando hacer lo correcto y siempre lo que Dios en su justa medida quisiera que yo haga. Que tengamos una excelente semana.